Saludos, les habla el doctor Roberto Ramírez, especialista en salud mental y trastornos adictivos. Bienvenidos al episodio número 5 de Guantes de Valor. Hoy nos acompaña la doctora Gina Díaz, especialista en conducta y hábitos, psicóloga clínica en el round 2. ¿Se acuerda que habíamos quedado que íbamos a hacer un round 2? Pues aquí lo tenemos. Dije que veníamos para Guantes de Valor, porque este tema de conductas y de hábitos. Yo creo que todos nos movemos a través de la conducta y también con los hábitos, así que de alguna manera es como, ¿quién no le va a interesar un tema como este? Mantente pendiente y dale compartir. Sí, me gustaría comenzar leyendo esto, un pequeño párrafo, si me lo permiten. Cambiar no es cuestión de fuerza, es cuestión de conciencia. Quien no reconoce sus errores termina convirtiendo sus defectos en hábitos y su orgullo en barrera. Si una persona no ve error alguno en lo que hace, nunca cambiará, porque no hay transformación sin conciencia, no hay cambio sin humildad y no hay avance sin introspección. Conciencia, humildad, introspección. Acuérdate de esas tres palabras. Me gustó. Mira lo que decía Carl Jung, que le da fuerza a esto que yo escribí. Dice, mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y lo llamarás destino. Y decía, quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. ¡Wow! Imagínate lo importante de lo que es tener conciencia, introspección, pero tener la humildad suficiente para reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal y cómo podemos mejorarlas. Oye, les estamos dando las claves de una recuperación sostenida. Eso es sostenida y sostenida. Yo nunca lo había escuchado, pero me gustó, porque uno de los temores más fuertes de una persona que ha estado en un hábito o en una repetición de conducta que no quisiera es pensar que es que yo soy así o que no voy a poder cambiar o que es que en mi familia también esto les pasó, o es que yo llevo así toda mi vida. A veces me dicen, ay, doctora, yo llevo 15 años así, o haciendo esto. Entonces es como que, espérate, que no solamente tengo que confiar en mis recaídas, sino en una recuperación sostenida. Sostenida. De hecho, cuando hablamos de la palabra recuperación, yo le añado el apellido sostenido, pero ya la palabra recuperación conlleva que sea algo sostenido, que vaya de más en más, que vaya creciendo, como decimos, porque si no, no sería recuperación. Una recuperación estancada no es recuperación. Recuperación. Así que no te engañes, tú que me estás mirando por aquí. En esto, o tú vas hacia el frente o vas hacia atrás, pero igual, es imposible quedarte igual. Cuando una persona está en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, es imposible quedarse igual. Tú tienes que tender a mejorar. Y qué bueno que tú dices esto, porque yo creo que ese deseo de salir de lo mismo, decía los otros días, yo le estaba explicando a alguien, mira, si tú sientes que no soy suficiente, no estoy donde quisiera estar, me siento insegura, me siento incapaz, me siento insatisfecha, y lo estaba trayendo como si fuera un síntoma. Y yo le estaba diciendo, ok, puede ser un síntoma, pero ¿qué tal si fuera un aviso, si fuera una señal, si fuera un empuje que te está diciendo que estás en insatisfacción? No seas tan dura o tan duro contigo mismo, pero hay una información que te está dando. Claro. No te detenga. Claro. Cuando alguien se siente así es que ha estado estancado. Es que sabe que si hay un potencial en él que no está disfrutando, que no está exhibiendo, que no está viviendo, que hay unos dones y unas limitaciones que quizás no se lo están permitiendo. Pero esa es la persona que está trayendo a consciente eso que tú estás diciendo. Cuando la persona está operando así en el inconsciente, entonces es otra cosa. Cuando opera en el inconsciente le echa la culpa a la circunstancia, a la vida, a los demás. Claro, entonces, y opera así habitualmente y eso lo conlleva y lo lleva a un estilo de vida y se cree, como tú dices, es que yo soy así. Es que yo he intentado cambiar tantas veces y no me ha he podido, pues se frustra, pierde confiabilidad en él. Sí mismo. Y entonces, ¿para qué yo entrar en un proceso que yo sé que voy a perder? Fíjate,
Wow. Entonces eso se autoboicotea. Eso es un hábito. Muchos de los que están aquí podemos estar en el hábito de sabotearnos a nosotros mismos. Le llaman el síndrome del impostor, eso es nuevo, ¿verdad? Que es cuando estamos saboteándonos y creyendo que no somos capaces para hacer lo que sí podemos hacer. Una persona que está en adicciones, tú sabes que aquí trabajamos las adicciones. Las adicciones. Pero vamos a usar las sustancias. Una persona que está en sustancias y que ha tratado de salir de la sustancia, ha ido a diferentes detox y no lo ha logrado por las razones que sea. No vamos a juzgar por qué. Siempre hay una razón, pero no vamos a entrar en eso ahora. Simplemente lo ha intentado, ha dormido ya hasta debajo de un puente, pero no lo ha podido. A veces está 2 días limpio, a veces está un mes, a veces está hasta un año limpio y vuelve y recae. Y cuando está logrando, vuelve hacia atrás. Esa persona pierde confianza. Claro. Y entonces lo que ve dice, ¿para qué? Si yo soy un perdedor. Entonces se acostumbra tanto a perder. Fíjate cómo es esto, doctora. Wow. Se acostumbra tanto a perder que cuando empieza a ganar, sabotea. Impostor. Sabotea su propio proceso. ¿Y cuántas veces le ha pasado aquí a hombres y mujeres, no solamente en las adicciones por sustancias, sino en adicciones con personas, en sus relaciones interpersonales o de pareja, en situaciones, por ejemplo, de éxito laboral, que cuando tienen la posibilidad de tener una mejor oportunidad, no, es que ese puesto de supervisión tiene otras responsabilidades y yo no quiero estar ahí. Pero no estabas diciendo que tú lo que querías era progresar, que llevas 20 años ahí. O sea, es bien importante que nosotros podamos ver cómo nos saboteamos sin darnos cuenta y cómo la mente inconsciente va a escoger lo conocido, no lo conveniente. O sea, muchas veces la persona se va a mover a lo que ya conoce, a lo que son experiencias vividas porque se le hace más cómodo, aunque esa realidad sea incómoda. Pero es más cómodo porque no le estás retando ni desafiando a sanar, a moverse de lugar, Es muy cierto lo que me estás diciendo y te lo voy a llevar a otro plano. Estamos hablando de la persona que está padeciendo el problema, pero si te lo llevas a lo que es codependencia, el principio de codependencia es el mismo. ¿Qué yo quiero? Me convierto en un rescatista de mi hijo o en un rescatista de mi familia. Pero ¿qué pasa? Cuando ya esa persona que tú estás rescatando ya está en el camino o en el proceso de recuperación, tú mismo le saboteas el proceso porque tú no sabes otra cosa que hacer. No sabes otra cosa que cuidar, que sobrecuidar y no de ser feliz, de disfrutar. Pero de cuidar de una forma enfermiza. Porque yo cuido a mis hijos, yo cuido a mi esposa, yo cuido a mis amigos, pero cuando se convierte en una codependencia, ya ese es mi estilo de vida porque lo vengo haciendo durante muchos años y ya mi cerebro está automatizado a esa reacción de rescatista. De rescatista. Y aquí hay muchos salvadores y rescatistas que este tema yo sé que les va a interesar. Pues claro, es importante saber sobre eso. De hecho, dentro de los 12 pasos también están los codependientes. Codependientes anónimos. Y hablando de los 12 pasos, se llama Al-Anon, porque trabaja a la familia. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, realmente Al-Anon sí te da estrategias para trabajar al adicto como tal o la persona que está pasando por el problema, pero más que eso lo que te da es estrategias a ti, porque reconocen que la persona codependiente está tan o más enfermo que la persona que está en recuperación, solo que la persona en recuperación ya está en un proceso de recuperación, ya tiene herramientas, ya tiene grupo de apoyo, ya está en terapia, ya está en un proceso... ya está en un proceso de recuperación sostenida y la persona codependiente ahora no sabe qué hacer. Y se empieza a sentir vacío, triste, piensa que es que no lo quiere, que es malagradecido, que no está siendo grato por las ayudas que le ha estado dando, porque está sintiendo en un duelo, como un duelo, porque ya el estilo de vida que tenía de estar rescatando a alguien que ya está siendo rescatado porque está en una recuperación, ya lo está haciendo el terapista, lo está haciendo por sí mismo, entonces... ¿Qué hago yo? Queda como un vacío y ese duelo también hay que elaborarlo. Y cuando hablaste de los 12 pasos, pensaba que ese primer paso es admisión de la derrota. Y uno dice, ¿cómo es eso? Sí, yo tengo que admitir que esa área de mi vida, ese hábito, ha hecho que una parte de mi vida sea ingobernable, que yo no puedo gobernar, que yo no tengo el control. O sea, tengo que ver que he perdido el control por ese hábito, por estar rescatando, o por tener esa sustancia, o por ser workaholic y trabajar de más. Y pensar, sentirme tan bien porque estoy siendo productiva o productivo, cuando realmente lo que está es huyendo a ese dolor interno y a ese duelo que no he querido manejar. Entonces es como que... Perfecto. Y
pienso eso, pero me voy a ir un poco antes. De lo que estamos hablando es de una persona que ya está reconociendo. Pero a lo que yo quiero dirigir esto, doctora, esa es la persona que todavía no ha podido reconocer que está trabajando como en piloto automático en camino a la destrucción, en una espiral descendiente y no sabe cómo hacerlo. Porque no es que no sepa cómo hacerlo, es que no ha identificado que tiene un problema. Y a veces saben cómo hacerlo, ¿verdad? Algunos no saben ni cómo hacerlo porque no lo han identificado. Correcto. Pero los que lo han identificado es como una persona que yo estaba trabajando con obesidad y me decía, yo sé que tengo que ir al gimnasio, que tengo que comer saludable, pero no me da la gana. Me dijo así. Y yo, ¿cómo? No tengo el compromiso, la fuerza para hacer eso. Y yo dije, ok, pues quizás vamos a trabajar por ahí. Entonces, de alguna manera, no solamente admitir la parte que, ¿verdad? No solamente admitir mi derrota o la área donde no puedo hacer lo que yo sé que debería hacer porque lo sabía, pero no le sale. Es como, siguiendo ese mismo tema, si tú te vas por la 65 de infantería, en cada una de las luces hay 2, 3 usuarios. De hecho, estoy viendo cada vez más mujeres. Antes eran más hombres. Ahora son hasta féminas, casi uno por uno, pidiendo dinero en la luz. Y si uno le pregunta, todos te dicen que el problema de ellos es la droga. Y le dice, pues vente, vámonos, te voy a buscar y te busco ahora, móntate que te llevo a que busques ayuda, yo sé a dónde llevarte. Y me dicen, sí, pero mañana. Entonces ahí es que viene lo que yo te quería decir. Verdaderamente sé que tengo un problema, pero quiero. Cuando yo digo mañana, la mente inconsciente se relaja porque sabe, o sea, la mente consciente dice, yo lo voy a hacer, pero es que no estoy listo ahora. Igual pasa cuando invitas a alguien a que tenga esa experiencia personal con el Señor, ¿verdad? A nivel espiritual, o con ir a alguna iglesia, o con entrar en un tratamiento como esto mismo, y te dicen, todavía no estoy lista, o no, mañana, búscame el viernes, y el viernes tú vas y... Entonces, es como, espérate, realmente tiene que haber una disposición. Primero, una admisión de lo que me está afectando y de los daños que yo he hecho y que me he hecho. Porque esos daños que me he hecho generan tanta culpa que a veces te hacen entonces entrar en mayor adicción. Porque te sientes tan mal, sientes que es un hoyo del cual no puedes salir, pero sí hay salida, sí hay esperanza, sí podemos admitir, sí podemos hacer un inventario. A mí me gusta mucho eso. Un inventario, lo escribí aquí, donde tú aceptes las limitaciones y potencialidades que tú no aprovechadas, que tú sabes que tienes o que pudieras tener, pero que no las has aprovechado. Por ahí, eso es bien, bien importante y es bien profundo, pero es fundamental hacerlo. Esto no es para el que lo necesita. Esto es para el que lo quiere. Y son dos cosas totalmente distintas. Mira, me gusta que traigas eso porque yo siempre pienso como que esto es para el que lo necesita. No, de que lo necesita. Lo necesita todo el mundo. Si fuera porque lo necesita, ya éramos hecho liceo y la residencia de Bad Bunny se queda para Costa. Pero no es para el que lo necesita. Realmente, cuando tú le dices verdaderamente lo quieras, enseguida empiezan a ver sillas vacías. Y cuando tú vienes a ver, son bien pocos los que verdaderamente hay que tener valentía. Pues, fíjate, hay que ser un... Sí, se trata de valentía, pero más bien se trata de la palabra que tú usaste ahorita, de disposición. Porque el proceso duele, doctora, y el ser humano hedonista trata de evitar todo lo que le produce dolor. Y lo que busca regularmente es lo que el es placer. Gratificación instantánea. Gratificación inmediata. Y estaba hablando el otro día de un término que yo a lo mejor no lo has escuchado, pero yo te lo voy a decir. Dímelo. Está gratificación instantánea, que esa es la que te produce placer instantáneo, recompensa instantánea, explosión de dopamina. Con esa no hay problema. El sexo, la comida, la otra vez tú usé el ejemplo del sneaker. La comida. Tú te comes un sneaker y ese sabor es una explosión de sabor en la boca. Las drogas, el rileo en la computadora, todo eso. Y en los celulares. Los celulares, todo eso es gratificación instantánea. El ser humano regularmente con lo que tiene problemas es con lo que es gratificación tardía. Y existe lo que es gratificación tardía. ¿Qué es un ejemplo de una gratificación tardía? Aprender a tocar guitarra.
¿Qué mayor? Yo creo que yo soy un guitarrista frustrado porque yo veo los guitarristas, yo soy de tríos. Vamos a ver. Y yo veo los guitarristas vacilando en el brazo de la guitarra y yo, Dios mío. Pues yo empecé a tocar guitarra y yo te toco algunos acordes, pero ese vacilón en el brazo de la guitarra, eso conlleva tiempo. Proceso. Y ahí es que tenemos problemas. Claro que la recompensa es duradera, es transformadora, pero no estamos dispuestos al proceso. Porque ese proceso conlleva dolor, conlleva sacrificio, conlleva esfuerzo, tiempo, dominio propio y la convicción de que si yo hago lo que tengo que hacer, voy a terminar jugando en el brazo de la guitarra, que es lo que yo quiero. Pero ahí tenemos problemas. La mayoría de las personas tienen problemas con lo que es gratificación tardía. Y qué bueno que dice eso, porque recuerdo una experiencia hace muchos años atrás, ¿verdad? En una relación que yo estaba inadecuada y una amiga mía me dijo, ¿pero qué esperas? ¿Qué esperas para dejarlo? y yo como que, ¿cómo lo voy a dejar? Si yo lo amo, si está conmigo, es mi compañía, Y esa persona me dice, pero tú no has pensado, me estaba hablando de la gratificación tardía, me estaba diciendo, ahora está bien, pero y después, o sea, me hizo ver, y después, esa persona está de acuerdo con tus metas de vida, con tu plan de vida, con lo que tú quieras aportar al mundo, al universo, con tu propósito. Y ahí fue que me hizo pensar y yo dije, sí, o sea, como que yo quería que pasara algo para que la vida o alguien o algo pase. Yo le decía, yo si lo cogiera en algo, como haciendo infiel o algo, pues es más fácil. Para tener una excusa razonable. Y ella me dice, no tienes que esperar a sufrir, a ver lo que tú sabes que va a ver en el futuro si sigues con él. Porque ya te puedes prevenir el dolor. El único dolor, y eso me lo dijo, fue Damaris Dávila, que es psicóloga también. El único dolor que te debes permitir es ese que te va a llevar a sanar más profundamente en tu vida. Ese que te va a ayudar a prevenir lo que tú no habías previsto antes. Ese dolor de transformación. El dolor de la transformación. Porque no hay tal cosa como rendirse. Lo que hay es crecimiento. Y es rendirse, no es rendirse, porque hay quienes se rinden, pues tuvo una recaída, correcto, pues piensan que se rindieron. No. Hay un momento donde tú has tenido tantas recaídas que entonces tú necesitas hacer algo distinto porque estás harto, estás cansado. Cuando tú te cansas de cansarte, cuando tú te cansas de sufrir, cuando tú te cansas de las recaídas, llega un momento que tú dices, pero yo voy a seguir así. Y una parte de tu mente te dice, pues sí, pero hay otra parte de tu mente que te dice, no, yo no estoy bien aquí, esto no debe ser así. Tú estabas hablando ahorita de algo bien importante que tiene que ver con eso. Y tiene que ver con un inventario. Usaste la palabra inventario. Inventario de esas potencialidades no aprovechadas. Claro, yo le llamo también a eso balance decisional. Dentro de un balance decisional es el Roberto de hoy. ¿Es mejor Roberto que el Roberto de ayer? Anda. Fíjate que la guerra y el challenge, el reto, no es contigo, no es con el mundo, es conmigo mismo. El Roberto de hoy, y fíjate que yo no me voy a ir al Roberto de hace 20 años atrás, obvio que el Roberto de hoy es mejor Roberto que el de hace 20 años atrás, porque si tú sabes más o menos de dónde yo vengo, el Roberto de hace 20 años atrás era un desastre, pero el Roberto de hoy es mejor Roberto que el Roberto tan reciente como el Roberto de ayer. Wow. Y eso me gusta mucho porque muchas veces no es lo que tú haces, es quién tú eres mientras lo haces, mientras trabajas, o sea, en esto que tú estás diciendo, espérate, el Roberto de ayer, o sea, tú que me estás mirando ahora mismo en este podcast, eres mejor que lo que fuiste hace un mes. Y lo mismo, hay un reto y un desafío, no sé si tú me permites decirlo aquí. Adelante. Por eso es que hay programas que nos ayudan a esto. No solamente este podcast, sino también cuando hablamos de Strong Woman o de Strong Men, estamos hablando de cómo yo liderarme a mí misma. Cómo ser no solamente fuerte, strong por fuerte, sino por fortaleza, por convertir esa debilidad en fortaleza. Yo soy testigo de que tú eres un strong man. O sea, yo soy testigo de quién tú eras y a quién yo veo que ahora eres un referente para muchas personas que quieren mejorar, que quieren ir por encima de sus propias limitaciones y decir, yo estoy aquí y voy por más. Si yo no hago ese balance decisional en la mañana, porque mira cómo yo lo veo, es una conversación doble. Mira esto, una conversación vertical y una conversación horizontal. Una conversación vertical que es con papá,
con mi Creador, con mi Dios, una conversación íntima. No es una meditación, no es un rezo, no es un Padre nuestro que estás en el cielo santificado, no es una conversación. Una conexión, Dios una mío, comunión. gracias, Señor, por esta oportunidad que me estás dando. Ayúdame a identificar cuáles son mis defectos, porque yo reconozco uno, pero yo sé que otros no los reconozco. Ayúdame, porque yo estoy dispuesto a trabajarlos. Y es más profundo que eso aún. Claro. Esa es esa conversación vertical, pero hay otra conversación que no hacemos tampoco, que es una conversación horizontal, que es una conversación contigo misma. Y es tan importante porque una de las cosas que se está haciendo aquí ahora mismo, que se está provocando y que se provoca en los programas Strong Woman, Strong Men, es cambiar nuestras autoconversaciones, nuestras conversaciones limitantes, negativas, con pensamientos que no sabemos que tenemos, pero que pueden estar a nivel inconsciente, interfiriendo en nuestro bienestar. Doctora, si yo no hago eso en la mañana, Wow. una cita que tengo por allí reservada a las 5:30 de la mañana, porque ya me acostumbro, se ha convertido en un hábito. Hábitos, también hay buenos hábitos. Se ha convertido en un hábito tan productivo que es lo que me da la tranquilidad y me ayuda a organizar el resto del día. Tanto es así que si no lo hago porque tengo prisa o algo, el resto del día lo voy a trabajar bajo mis fuerzas. Oh. Y ahí es que viene lo mismo, Strong Man y Strong Woman. No tiene que ver con tus fuerzas, tiene que ver con una fuerza mayor. Con el poder. Con un poder. Pues, Con el poder que nos reside adentro, que lo tenemos todos, sí, pero no todos lo acceden. por eso, pero si aceptamos. ni siquiera, si me levanto por la mañana con este ajetreo, Estás en el piloto automático. Fíjate que por la mañana cuando yo te digo que esta conversación así, no es meditar lo que yo voy a hacer ahora, mañana, que... Eso es planificación. Eso es planificación, eso está bien. Pero no es lo que estamos hablando, esto es más profundo. Cuando yo hablo de una meditación, de una comunicación horizontal conmigo mismo, viene lo que yo te hablé. El Roberto de hoy es mejor Roberto que el Roberto de ayer, y el Roberto de hoy, ¿qué tiene que hacer para convertirse en el Roberto que quiere ser, en la meta que él se impuso? Porque fíjate, ya Roberto tiene metas. Ya Roberto tiene un propósito, ya Roberto está en un proceso. Y cuando hablo de Roberto, porque lo estoy utilizando, pero todos deberíamos operar en eso. No tienes que haber pasado por sustancias, no tienes que haber pasado por adicciones. Cada persona, es más, tiene un propósito de vida, mira, de su existencia. Te voy a decir algo, doctora. Persona que haga eso habitualmente por las mañanas nos quita el trabajo a nosotros como psicólogos y consejeros. Sin trabajo. Porque esa es la clave. ¿Tú sabes algo? La gente no lo hace porque van en piloto automático. Vamos en piloto. Se levantan por la mañana en piloto automático y siguen por ahí. Ahora, durante el día lo hacen en sus propias fuerzas, y en sus propias fuerzas pues crea el agotamiento, frustración, el cansancio, la frustración, esos pensamientos de fracaso o de estancamiento que estabas diciendo. Entonces fíjate que cuando estás diciendo esto del piloto automático, pero estás diciendo, espérate, es que hay un poder, es que hay una fuerza, ¿cierto? Tenemos que crear esa conexión. Y muchas veces la vida nos lleva en tanto ajetreo que no nos permite reconocer cuál es nuestro objeto transicional. Uno dice, ¿cómo es eso? Mira, hasta los bebés usan el bobo, el dedo, una frisita, un peluche, y eso le da seguridad para sentir paz. Pero de adulto, pues a veces ya no tenemos el peluche, pero tenemos un carro, tenemos el bobo, pero tenemos el cigarrillo, tenemos la pareja en vez del peluche, tenemos otras cosas que son un poquito más difíciles que las del niño, dejar su biberón o su bobo, pero igualmente necesitamos hacer una introspección y retomar eso que estoy buscando afuera, retomarlo, como tú decías, hacia adentro, buscarlo adentro. Porque la persona que actúa así y no empieza su día en esa conexión con Papá Dios, pero interna con su propio yo, el resto del día lo que va a estar es reaccionando. Me hacen, yo te hago. Allá me hacen un cruce de un corte de pastelilla, y ya yo le saco el dedo y no lo voy a hacer porque si no el logaritmo me corta el dedo. pero así es que estamos, reaccionando. Mira toda la violencia que hay. Y si tú te das cuenta, el mundo y Puerto Rico está en modo de reacción. Somos seres reactivos cuando deberíamos ser racionales. Usamos proactivos. Usamos la parte límbica en donde están las emociones. Un pensamiento me lleva a una emoción y esa emoción yo la traduzco en una conducta.
Y esa conducta, si la repito, se convierte en hábito. Es un hábito, y un hábito se convierte en una cultura. Y cuando tú vienes a ver, tenemos una cultura reactiva. Y hay algo bien interesante que a mí me gustó, y yo quiero leerla, que dice que un hábito, yo puse aquí, los hábitos no definen nuestro valor. Cierto. Pero tú me dijiste algo ahorita bien interesante. Sí, un hábito. No definen nuestro valor, porque tú eres más que los hábitos que tú tienes. Pero muchas veces nos hemos definido según nuestros hábitos. Es que yo soy desorganizado. Hemos creado del hábito ¿verdad? De la desorganización algo de nuestra personalidad. No necesariamente tiene que ser así. Es que nos hemos habituado porque lo hemos hecho tanto que nos conformamos con que eso nos identifique. Pero tú eres mucho más que lo que tú haces, mucho más que tus limitaciones, mucho más que tus fallas. Y entonces el hábito no debe definir nuestro valor. Pero tú dijiste algo bien interesante, pero crea nuestro destino. Y yo dije, uy, ¿cómo así? Yo te pregunté. Enséñame, muéstrame tus hábitos y te diré cuál es tu destino. Wow. Tan sencillo como eso. Porque tu destino no viene porque sí. Bíblicamente se habla de que estamos predestinados, pero nuestros hábitos pueden abortar ese destino. Claro, hay algo importante. Cuando hablamos de predestinado, significa que los límites o los hábitos tuyos no limitan el poder del Dios que nos habita. Claro. Pero es una responsabilidad nuestra o debe ser un compromiso, un deseo, un nuevo hábito, el querer conectar con ese sueño de Dios en mí. Esa parte que te hace sentir insatisfecho o que a veces te hace sentir en un vacío, por lo cual tú lo llenas con otras cosas o hasta con los hábitos, debe ser un desafío. Espérate. A mí me interesa seguir escuchando estos podcasts. Yo tengo que seguir creciendo. A mí me interesa buscar ayuda, tener un consejero como Ramírez, a mí me interesa. Esto no es de loco. Esto es para despertar, como tú decías. A mí me interesa ese programa, esos programas de sanación, de Strongman o de Strong Woman. Yo me quiero graduar ya en diciembre. Yo lo quiero empezar ya. Tú sabes que... Pero hay gente que no tiene esa babilla. Pero llega el momento en que van a decir... Tengo que tenerla. Quiero. Lo que pasa... Quiero. Sabemos que la necesitamos, pero quiero. Quiero. Porque es que vivimos en una pasividad. Cuando Dios es un verbo de acción. Sin embargo, la palabra lo dice constantemente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, pero eso es precisamente en esa pasividad en la que estamos sumergidos. No queremos hacer nada, tenemos que entender que estamos en guerra. Es una guerra espiritual, pero es una guerra con nosotros mismos. Con lo que nos hemos creído de con nosotros. Nuestro pensamiento, que se traduce en una emoción y así nos estamos comportando. Y queremos atacar el comportamiento y queremos modificar la conducta. Nosotros los clínicos hablamos tanto de modificación de conducta que se oye tan bonito. Pero ¿por qué no mejor vamos a tratar de hablar de modificación del pensamiento? Y es más poderoso porque yo puedo tratar de modificar la conducta, pero se me queda todavía aquí las ganitas y yo estoy sano. Estoy aguantándome, pero no estoy disfrutando mi sanidad. Claro, no puede haber una recuperación sostenida con un mero cambio. Con dejar de usar droga es importante. Claro. Gloria a Dios con aquellos que llevan un día limpio, porque un día limpio en la vida de un adicto es un milagro de Dios. Es un milagro. Pero entiende, es el camino correcto, pero no es el fin. El fin debe ser el cambio y la transformación del pensamiento. Renovados, dice la palabra. Renovados en el pensamiento, porque ya hasta la misma palabra dice que es en el pensamiento en donde habitan nuestros problemas. Y ahí es donde ataca el enemigo. Ahí es donde está nuestro campo de batalla. En el pensamiento, no en la conducta. La conducta es importante trabajarla, pero en el pensamiento es lo que nos crea transformación. Es lo que le precede a la conducta. Pues correcto, precisamente, porque una persona que se mete en este proceso de que, gente, estamos en guerra. Tenemos que entender que estamos en guerra y es esa guerra la que tenemos que dar en la buena batalla con los guantes de valor. Cuando hablamos de guantes de valor, es precisamente esa. Tú no te metes a un ring de boxeo porque eres cobarde, ¿te acuerdas que estaba hablando de valiente? Cualquiera que se pone un guante y se mete a un ring de boxeo es valiente. Es valiente, no es por cobarde. Cobarde no es. Lo que sí es que puede tener menos habilidad que el otro. Eso sí. Pero tú no te metes en un ring de boxeo cuando suena la campana ting y te vas contra la cuerda, coge el puño, ¡ay! Suena la campana. ¡Ay, gloria a Dios, sobreviví!
No, y allá, sabes que tú vas a pelear. y allá te pones, estás en el minuto de descanso, suena la campana y pam, pim, pam, pim, pim. No, oye, eso es sobrevivir, pero si tú quieres aprender a vivir, hermano, tienes que aprender a tirar golpes también. Y tú no te metes en un ring de boxeo simplemente porque te metiste, también tienes que tener una estrategia diseñada. Una estrategia. Pues por lo tanto tienes que tener el conocimiento. La práctica. Por eso muchas veces te metes al ring, pero sin la estrategia adecuada, sin un plan previo, sin un plan establecido. Cualquiera que se mete en una guerra tiene que tener un plan establecido. Tiene que tener un plan. Y si tú te metes a una guerra y te dan un rifle y no te disparan, a ti te van a disparar porque estás en guerra. Y un adicto pasivo nunca va a salir de su adicción. Y dice que en guerra avisada no muere gente. Pero sí, no lo avisa que no hacemos nada, pues entonces. Por eso es que cuando tú le das a un adicto, cuando trabajamos, usted que lo tocamos en la otra vez que estábamos hablando de enfermedad versus condición. Claro. Cuando tú le das medicación a un enfermo, se convierte en un pasivo. Porque ya no tiene los síntomas, ya no le interesa el cambio. Y el síntoma puede ser precisamente lo que te mueva a decir, no puedo más, yo quiero pelear, yo me voy a poner los guantes de valor, yo quiero ser ese hombre fuerte, esa mujer fuerte, no por mi fuerza, sino porque estoy creyendo que el poderoso se me metió por dentro y quiere vivir su vida a través de mí, a través de ti. Y que nosotros vamos a hacer esos referentes que hagan que otros vean tu transformación como yo la veo y digo, wow. Ciertamente la transformación existe, el poder de Dios existe, los milagros existen y la sanidad es posible para ti y para mí. Eso se llama empoderamiento. Y una persona que esté empoderada y una persona que va en camino a hacer una recuperación sostenida, como le ha costado tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto dominio propio, tanta disciplina, cuando esté en el proceso y se empieza a sentir bien con él mismo. Y se puede mirar hasta en el espejo. Tú sabes que hay personas que no pueden tener espejos en su casa porque lo que ven es horrible. Eso es lo cuando tú eres creación de Dios y Dios te ve perfecto y terminado, es que es algo contradictorio, pero cuando tú te empiezas a ver al espejo y dices, caramba, estamos lográndolo, un día más, estamos camino, tú dices, mira, te pueden poner una montaña de droga al frente, una montaña de perico, una montaña de cocaína y tú dices, olvídate de eso, esto me ha costado demasiado y yo me estoy sintiendo demasiado bien. Yo tengo algo que por fin me gusta más que la droga. Que es la recuperación, que es haberte puesto esos guantes de valor. Esa es la clave. No es dejar la droga por dejarla. Es con un propósito. Es conseguirte ese propósito, conseguirte esa meta y dirigirte hacia ella, porque si no lo haces así, la droga gusta. Nadie se quita la droga porque no le guste, se quitan de la droga por las consecuencias, ya no pueden más. Pero no solamente, ahora yo te estoy añadiendo un punto adicional. No te gustan las consecuencias, pero te tienes que buscar un propósito. ¿Y sabes qué? Algo que te llene más que la droga. Y mira... Pocas cosas o nada llenan más que la droga, excepto una que conozca yo, y se llama Cristo. Wow. Yo no conozco. Y cuando uno tiene un propósito, ¿sabe cuál es el propósito por el cual Cristo se nos metió por dentro o nos invitó a la sanidad? Cuando uno sabe eso, entonces ya es más fácil tomar decisiones, porque los lugares que va a ir, las personas que va a frecuentar, los podcasts que va a escuchar, las sanidades que va a adquirir, las cosas que va a comprar, todo va a ser referente a ese objetivo y a ese propósito. Lo que me saque de ese propósito puede esperar. Pero esa va a ser mi prioridad. Y entonces tú sabes unas cosas que yo guardo resentimiento. Que entonces, ¿qué hacen dos clínicos, dos doctores hablando de Cristo? Psicoespiritualidad, ¿sabes qué? Que la clínica nos ha enseñado que la ciencia y que la psicología y que la consejería se queda corta si nosotros no incluimos una base de un poder superior que es Jesucristo, ¿verdad? Una base de valores que vaya por encima de mi propia fortaleza, claro. Un poder superior. Claro, la droga, ¿por qué? Porque la droga en sí era un poder superior a nosotros en su momento, igual que la pornografía, igual que otro tipo de adicción, se convierte en un poder superior. Tú te tienes que, acuérdate que aquello que tú adoras se convierte en tu poder superior. Wow. Así sea el dinero, así sean... el trabajo, los hijos. Lo que sea. Cuando tú te enrutas, cuando tú diriges verdaderamente y te inclinas ante tu verdadero poder superior, que es uno, tu vida se arregla.
y empieza a fluir y empieza a enderezarse. No es por arte de magia, es porque le han dedicado el esfuerzo y el sacrificio y porque estás convencido de que vas a ver el resultado esperado. Y cuando tú ves el resultado esperado, que posiblemente es una tardío, lo que te dije ahorita, una recompensa tardía, inmediata. No inmediata, pero sostenible, duradera y transformadora. Y nada vale más que esa paz de reconciliarse uno con uno mismo, con su propósito de vida, sentirse que aunque haya un caos afuera, tú te sientes por dentro safe, acompañado, seguro. Eso solamente lo da esa comunión espiritual. Por eso es que eso es parte, y ya la Asociación Americana de Psiquiatría y de Psicología lo tienen en múltiples estudios y libros, que las personas que tienen una fe, ¿verdad? Una fe consistente en Dios, tienen, número 1, el núcleo caudal del cerebro que se le activa. Número 2, tienen unas áreas del hipocampo. Número 3, tienen mayor fortaleza para manejar dificultades, para manejar pérdidas, frustraciones, incomodidades. Y entonces, ¿qué tenemos que perder? En un principio, el origen, la esencia de este podcast es poder unir lo 100% científico con lo 100% espiritual. Psicoespiritualidad. Claro, y en muchas ocasiones he tenido que dar talleres a clínicos que no les gusta la palabra espiritual y le he tenido que cambiar por la palabra existencial. Básicamente para que entonces, fíjate, hace como que sentido. Oye, no podemos negar la espiritualidad que hay en nosotros. Porque si negamos eso, estamos negando quiénes somos. Y si negamos quiénes somos, ¿cómo podemos poder obtener más? No hay otra. Definitivamente. No hay otra. Y obviamente, Gina, se nos acaba. Se nos agotó ya. ¿Verdad? Se nos agotó el tiempo nuevamente. Tengo al ingeniero Ángel de nuevo diciéndome, ¿estás pasado? ¿Estás pasado? Yo creo que aquí lo que se ha hablado hoy es muy educativo, es muy profundo. Yo no le doy a ustedes herramientas. Aquí no le damos herramientas que nosotros no pongamos también y las utilicemos nosotros. Como por ejemplo esa conversación esa conversación hacia Dios, comunión y hacia nosotros mismos. Incluir en tu día a día. Yo te garantizo, nosotros como clínicos no podemos garantizar aquí, pero te garantizo que si tú empiezas a incluir eso en tu vida va a empezar un giro diferente, un giro el que tanto deseas. Y tengo que cerrar con esto. Cierra, que me encanta. Sí. Estos son escritos de él. Wow. Cuando entiendas que cada mañana no es un día más, sino un día menos. Eso de urgencia. Cuando entiendas que los años que tienes son realmente los que ya no tienes, entonces comenzarás a valorar la vida. Porque los únicos años que realmente tienes son los que te faltan por vivir. Así que aprovéchalos. Que no todos los que están muertos realmente estuvieron vivos. Wow. Y yo te profetizo a ti, a cada uno de nosotros, el día de hoy, que tu vida está a punto de ser increíble. Y si no lo entiendes en español, te lo voy a decir hasta en inglés. Your life is about to get amazing. Así que créelo, lo creemos. Porque estamos convencidos de que juntos, con guantes de valor, es que podemos ganar esta batalla. Gracias por acompañarnos y Dios me los bendice mucho. Bendiciones. No te lo puede terminar al final. Hay que terminar así, es que le gustaría terminar así. Sí, porque de boxeo también. De boxeo. De Strongwoman. Y de Strongman. El 28 de la mujer es Strongwoman y el 30 de ahora de agosto es Strongman, pero todos los meses vamos a tener uno. Yo voy para allá, eso hay que aprovecharlo, sí. Bueno, Dios me los bendice y hasta la próxima.